Muy queridos hermanos que nos siguen a través de Radio Veraguas, AM y FM, que nos siguen a través de las redes sociales, de la diócesis, Diócesis Santiago, tenemos pues a través de Facebook e Instagram. Queridos seminaristas, querido Padre José Juan, como siempre, entender el misterio de Dios es entender la alegría, el gozo, la felicidad. Nos dice la primera lectura: prepararé en este monte un festín de manjares suculentos, de vinos exquisitos. El Señor, ciertamente, la tierra tiene que ser motivo de una fiesta para nosotros. Y la vida cristiana tiene que ser una vida llena de felicidad. La vida cristiana no puede ser nunca, la vida del seguidor de Cristo no puede ser nunca colmada por la tristeza. Cuando pensamos en nosotros, pues puede venir a nosotros la tristeza, pero cuando pensamos en Dios, pensamos entonces en la felicidad, somos felices. Eso lo decía el beato Carlos Acutis. Y es interesante cómo un joven de 15 años puede decir: quiero ir al paraíso, quiero estar con Dios. Por más que amaba a sus mascotas, por más que amaba a sus amigos, por más que amaba a sus padres, quiero estar en el cielo. Ayer escuchaba un audio de otro joven italiano, nacido también en el año 90 y muerto en el 2009, ya aprobado sus virtudes heroicas, es decir, ya siervo de Dios, esperando ya el proceso de beatificación. Mateo Farina murió a los 19 años, también igual de cáncer. Desde los 13 años empezaron a aparecerle los tumores cancerosos en la cabeza y empezó a hacerle operaciones, y entonces al fin pues a los 19 años murió. Pero él tenía una frase muy interesante. Él decía: quiero infiltrarme entre mis amigos y contagiarlos de un virus mortal. Y ese virus es el amor. O sea, infiltrarme entre mis amigos. Dice que desde pequeño tuvo un sueño con el Padre Pío que le decía que la felicidad o la alegría está en no pecar, en no tener pecados. Entonces, ¿cómo Dios va haciendo surgir en tiempos difíciles como el nuestro, cuando se le acusa a la iglesia de que es abusadora de menores, de que es pedofilia, van apareciendo jóvenes como Carlos Acutis, como este joven Mateo Farina y otros muchos más? Hay como 3 o 4 que están en proceso de beatificación, muchachas también, hay 2 o 3 que están en proceso de beatificación. Yo sé que en el mundo entero, veíamos o escuchaba también de una muchacha del Congo que da la vida por una niña. O sea, por ser la vida cristiana es eso, es donarse, es entregarse, es entender que la vida es una fiesta, que la vida no es tristeza, que la vida no es dolor, que la vida no es sufrimiento. Es vivir esa vida con Dios, pero es vivirla desde ya. A los santos no los canoniza la iglesia solamente para ponerle un altar y ponerle flores. No, es para imitarlos. Es para que lo imitemos. Y quiera Dios que pronto beatifiquen a Mateo Farina, a Carlos Acutis. Ya está una Chiara Luce, que también es beata, una jovencita, y otras más que están allí en ese proceso. Y otras personas también
que quieren y van caminando por el camino del Señor. Entonces, es entender eso, preparará el Señor un festín de manjares exquisitos. Es entender que la vida es Cristo, que la vida es Dios. Y entender que este mundo no es para siempre, que somos peregrinos. Somos peregrinos, caminamos. Y entender que cuando estamos preparados, pues el Señor nos va a llamar para estar con Él. Eso es interesante, eso es importante. Que nosotros vayamos viviendo esa confianza en Dios y vayamos creciendo en ese amor a Dios. El Evangelio nos presenta también a Jesús curando enfermos. ¿Qué es lo que una persona enferma desea? Pues estar curada. Y dice que Jesús iba curando ciegos, sordomudos, lisiados. Y después dice, me da tristeza que esa gente se vaya con hambre. ¿Qué tienen ustedes? 7 panes y unos peces. Y aquí otro relato de la multiplicación de los panes. En el otro relato dice, el otro evangelio dice que había un niño con 3 panes, con 5 panes y 3 peces, o 2 peces, y que el Señor lo multiplicó. Eso es lo que tienen, eso es lo que donas. Y eso como que entrar en nuestra cabeza, ¿qué le donas tú al Señor? Los discípulos tenían 7 panes, ¿qué le donas tú al Señor? ¿Donas tu inteligencia? ¿Donas tu voluntad? ¿Donas tu corazón? ¿Donas tu servicio? ¿Donas tu silencio? ¿Donas tu esfuerzo por formarte? ¿Donas al Señor tu vida entera, siendo buena esposa, siendo buen esposo, siendo buen hombre, buena mujer, siendo buen joven? Yo cuando escuchaba anoche la vida de Mateo Farina y todo, porque yo sí sabía que él existía y sabía pues que era de un lugar de Italia, del sur de Italia, que se llama Brindisi, de esa área. Pero lo que no sabía era que ya pues había sido declarado siervo de Dios, y eso fue en mayo de este año. Yo pensaba, nosotros hemos pasado la Jornada Mundial de la Juventud hace 2 años. ¿Cuántos jóvenes están comprometidos de verdad con Cristo? Comprometidos con su iglesia. Hay personas que se han abierto las iglesias para la Eucaristía Dominical y no aparecen. Cuando la Eucaristía es lo más importante, cuando la Eucaristía de Jesús se nos da. Entonces, ¿qué sucede? Es precisamente que vivimos de espectáculos. Lo importante era que tener al Papa aquí. Y lo importante era estar con el Papa allá. ¿Y Cristo qué? Cristo es lo importante. Y lo importante quizás no era estar allá, sino tener a Cristo en el corazón. Eso era lo importante. Entonces, ¿cuántos jóvenes también nosotros tenemos? Jóvenes que son cristianos, pero ¿cuántos de nosotros tenemos la capacidad de orar por ellos? Por esos jóvenes, para que encuentren a Cristo. ¿Cuántos de nosotros tenemos la capacidad, me refiero a nosotros, obispos, sacerdotes, tenemos la capacidad de ir llevando a esos jóvenes por el camino de Dios? ¿O solamente ahora los utilizamos para que tomen la temperatura y le pongan alcohol a las personas en las manos y ya? Lo utilizamos como un servicio solamente. Pero también, ¿cuántos de ustedes piensan, queridos seminaristas como Mateo Farina, quiero infiltrarme entre mis amigos y contagiarles de un virus mortal, que es el amor? O sea, sentir que eso, o sea, ¿cuánto quisiera yo contagiar a mi amigo, a mi compañero de seminario del virus del amor? Porque yo amo a Jesucristo, porque yo amo a Dios, porque yo sirvo a Dios. O sea, eso nos hace falta. Que nosotros entendamos que nuestra misión especial es precisamente
estar unidos a Cristo. Finaliza un año, ya pues entre estos últimos 3 días terminan exámenes semestrales los estudiantes del seminario, lo de Panamá y lo de acá. Quizás algunos ya no continúan en el seminario, pero ¿se ha aprendido a amar en el seminario? ¿Se ha aprendido a amar a Jesucristo? ¿Se ha aprendido que la Eucaristía es lo más importante en nuestra vida? Nos hemos esforzado en enseñarles que el amor a Dios y a Cristo, a la iglesia, es lo más importante. Entonces, es eso, precisamente. Si salen del seminario, ojalá sientan lo que sintió este joven Mateo Farina. Quiero contagiarles a todos de un virus mortal, infiltrarme entre mis amigos y contagiarles de un virus mortal, que es el amor. Que cuando amen, descubran la belleza de amar a Dios sobre todas las cosas. Y de ese amor a Dios es también amar al prójimo. Eso tenemos nosotros que aprenderlo, porque nosotros a veces pensamos que la vida es una broma, nos sentamos a comer y es broma tras broma, no hablamos nada serio, vamos al trabajo y es broma, vamos al deporte y es broma, y vivimos una vida de bromas, de relajo y desorden. ¿Y cuándo vamos a empezar a vivir una vida cristiana auténtica? ¿Cuándo? Tenemos la oportunidad, el ser llamados al seminario es la oportunidad que tenemos para vivir una vida auténticamente cristiana, cerca del Señor, esforzándonos por ser mejores, esforzándonos por estar con Cristo, esforzándonos por amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces no podemos perder nosotros oportunidades para hacer lo que el Señor nos está pidiendo. Que el Señor pues acoja nuestra oración en esta Eucaristía, que se haga presente y al recibirle, porque Él está vivo y está vivo aquí en el altar y se nos da como alimento y viene a nuestra alma y viene para que nosotros seamos capaces de vivir esa confianza y ese amor en Cristo. Que así sea. Amén.